This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Imagina la escena. Estás ciego desde hace años. No desde el nacimiento, eso lo sabemos porque más adelante vas a reconocer formas. Perdiste la vista gradualmente, quizás por alguna enfermedad, quizás por una infección que nunca sanó bien. Vives en Betsaida, una aldea de pescadores al norte del mar de Galilea. Tus amigos te llevan de la mano porque escucharon que ese rabino sanador está pasando por la zona. Jesús de Nazaret, el hombre de los milagros. Tus amigos están emocionados, te empujan entre la multitud, gritan, «Maestro, maestro, por favor, toca a nuestro amigo». Y entonces lo sientes. Una mano firme toma la tuya. Una voz tranquila te dice algo que no alcanzas a escuchar bien por el ruido de la gente. Te están sacando del pueblo, caminan contigo hacia afuera. ¿Por qué afuera? ¿Por qué no aquí mismo, frente a todos? Llegas a un lugar más silencioso. Solo escuchas el viento y unas pocas voces cerca. Los pasos se detienen. Y entonces sientes algo tibio y húmedo en tus párpados cerrados. Saliva. Alguien acaba de escupir en tus ojos. Espera. Retrocedamos un segundo. El Hijo de Dios, el Mesías prometido, el sanador de leprosos y resucitador de muertos. ¿Escupe en la cara de un ciego? ¿Esa es la técnica divina de sanación? ¿Saliva? Si alguna vez has sentido que la Biblia tiene pasajes extraños, este definitivamente califica, porque no es solo raro para nuestra cultura moderna obsesionada con la higiene. Era raro también para la cultura del primer siglo, muy raro, y Jesús lo sabía perfectamente. Entonces, ¿por qué lo hizo? Si te fascina descubrir esos momentos bíblicos que parecen no tener sentido hasta que conoces el contexto histórico y cultural que lo cambia absolutamente todo, quédate hasta el final. Dale like ahora, porque lo que vamos a descubrir sobre este método aparentemente extraño te va a revelar algo profundo sobre cómo Dios obra en nuestras vidas. Y créeme, la mayoría de predicadores nunca te cuentan esta parte. Estamos en Marcos capítulo 8, versículos del 22 al 26. Betsaida, una aldea que Jesús conoce bien porque 3 de sus discípulos son de ahí, Pedro, Andrés y Felipe. Es una comunidad pequeña, probablemente no más de 500 habitantes. Pescadores en su mayoría, gente trabajadora que se levanta antes del amanecer y regresa con las redes llenas o vacías, dependiendo de la voluntad del lago. El ciego de nuestra historia no tiene nombre en el texto. Solo sabemos que sus amigos le rogaron a Jesús que lo tocara. Esa palabra es importante. Tocara. En el griego original es haptomai, que significa contacto físico directo. No le pidieron que orara desde lejos. No le pidieron que hablara una palabra de sanidad. Le pidieron que lo tocara. Porque en esa cultura, el tacto era poder. El tacto era transferencia. Cuando un rabino tocaba a alguien, estaba impartiendo algo, pero también estaba arriesgando algo. Un ciego en el primer siglo era considerado ceremonialmente impuro en muchos contextos. No porque la ceguera fuera pecado, sino porque cualquier condición física que te impedía participar plenamente en la vida de la comunidad te colocaba en una categoría de menos que completo. Era injusto, era cruel, pero era la realidad. Jesús toma la mano del ciego y lo saca del pueblo. ¿Notaste eso? No lo sana ahí mismo, lo aleja de la multitud, lo lleva a un lugar apartado.
Esto es extraño porque Jesús usualmente sanaba en público. Sanó al paralítico frente a una multitud tan grande que tuvieron que romper el techo. Sanó a la mujer con flujo de sangre en medio de una turba que lo apretujaba por todos lados. Pero a este ciego lo lleva afuera, a solas. Bueno, probablemente con los discípulos cerca, pero lejos de las miradas de Betsaida. Y aquí viene lo verdaderamente extraño. Jesús escupe. El texto griego dice «tusas», que significa literalmente escupir o salivar. No es una palabra suave, no es humedecer delicadamente, es escupir, y lo hace directamente en los ojos del hombre. En nuestra cultura eso es un insulto gravísimo. Escupir a alguien es una de las mayores faltas de respeto que puedes hacer. Pero aquí está el primer giro que cambia todo. Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at RE Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning, careless fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. En la cultura del Medio Oriente del primer siglo, la saliva tenía un significado completamente diferente. El Talmud, la colección de enseñanzas rabínicas judías compiladas entre los siglos segundo y quinto, pero conteniendo tradiciones mucho más antiguas, tiene referencias específicas sobre la saliva como agente medicinal. En el tratado Shabbat, folio 108, lado B, hay una discusión sobre qué remedios están permitidos en sábado, y adivina qué aparece en la lista. Saliva en ayunas para problemas de los ojos. Sí, leíste bien. Los rabinos consideraban que la saliva, especialmente la saliva matutina antes de comer o beber, tenía propiedades curativas para enfermedades oculares. No era superstición ignorante. Era medicina práctica basada en observación, porque la saliva humana contiene enzimas como la lisocima que tienen propiedades antibacterianas. No sabían la bioquímica, pero sabían que funcionaba para ciertas infecciones. Entonces, cuando Jesús escupe en los ojos del ciego, no está siendo extraño. Está usando un método que cualquier sanador judío de esa época habría reconocido como legítimo. Está hablando el lenguaje médico de su cultura, pero aquí viene algo aún más fascinante. Después de escupir en sus ojos, Jesús pone sus manos sobre él, contacto físico directo, y le pregunta, ¿ves algo? Espera, le pregunta, el Hijo de Dios que sanó instantáneamente a un hombre con la mano seca, que resucitó a Lázaro después de 4 días muerto, que calmó tempestades con una palabra, ¿está preguntando si funcionó? Y la respuesta del hombre es absolutamente desconcertante. Veo a los hombres, pues los veo como árboles que caminan. Lee esa frase otra vez. Árboles que caminan. No ve claramente. Ve formas borrosas, bultos grandes moviéndose que su cerebro interpreta como árboles. Pero se están moviendo, así que deben ser personas. La sanidad está incompleta. Y aquí llegamos al corazón del misterio que confunde a millones, porque esto es único en todos los evangelios. Es la única vez registrada donde Jesús sana a alguien en 2 etapas. Todas las demás sanidades son instantáneas y completas. El ciego Bartimeo en Jericó, sanado al instante. Los 10 leprosos, limpios completamente. La hija de Jairo, resucitada en un momento. Pero este hombre ve árboles caminando.
Jesús pone las manos sobre sus ojos nuevamente. El texto dice, le hizo ver de nuevo. Y entonces, finalmente, queda restablecido y veía de lejos todas las cosas con claridad. 2 etapas. Primera aplicación, visión borrosa. Segunda aplicación, visión perfecta. ¿Por qué? Algunos escépticos han usado este pasaje para argumentar que Jesús no era realmente divino, que estaba aprendiendo cómo sanar, que el primer intento falló. Pero esa interpretación ignora completamente todo el contexto de Marcos. Justo antes de esta historia, en el mismo capítulo, Jesús alimentó a 4,000 personas con 7 panes y unos pocos peces. Caminó sobre el agua. Expulsó demonios con una palabra. No está aprendiendo, está enseñando. Y aquí es donde todo cobra un sentido tan profundo que te va a dejar pensando por días. Mira dónde está ubicada esta historia en el Evangelio de Marcos. Inmediatamente después viene el momento más importante del ministerio de Jesús. Hasta ese punto, van camino a Cesarea de Filipo y Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos responden, algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y entonces viene la pregunta directa, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo. Es la primera confesión clara de la identidad de Jesús. Pero inmediatamente después, Jesús comienza a explicar que debe sufrir, ser rechazado, morir y resucitar. Y Pedro, el mismo Pedro que acaba de confesar que Jesús es el Mesías, lo lleva aparte y comienza a reprenderlo. Pedro ve, pero no ve claramente. Reconoce a Jesús como el Mesías, pero su visión de lo que eso significa está borrosa. Ve un Mesías político, conquistador, liberador militar. Ve árboles caminando cuando debería estar viendo la cruz. ¿Entiendes ahora por qué Marcos coloca la sanación en 2 etapas justo antes de este momento? Es una parábola viviente, un milagro que es también una lección. La curación gradual del ciego es un espejo de lo que está pasando con los discípulos. Ellos están viendo, pero todavía no ven con claridad. Necesitan una segunda toque. Necesitan la crucifixión y la resurrección para que su visión espiritual quede completa. Pero hay más capas todavía. Jesús usa saliva. En la cosmovisión judía, la saliva que viene de la boca tiene una conexión directa con la palabra. En Génesis, Dios habla y crea. Su palabra tiene poder físico. Cuando Jesús escupe, está usando algo que sale de su boca, algo conectado con su capacidad de hablar, de declarar, de crear. En Juan capítulo 9 hay otra sanidad de ciego donde Jesús también usa saliva, pero esa vez hace barro con ella. Mezcla su saliva con polvo de la tierra. ¿Te suena familiar? En Génesis 2, versículo 7, Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida. Jesús está recreando el acto de creación original. Está diciendo, silenciosamente, yo soy el mismo que formó a Adán. Y el hecho de que use saliva, algo considerado impuro por muchos, para traer sanidad, está desafiando todas las nociones religiosas de limpio e impuro. Está diciendo que la santidad no viene de evitar la contaminación externa, sino de la autoridad que Él porta internamente. Volvamos a Betsaida un momento. Después de la segunda toque, el texto dice que Jesús le ordena, no entres en la aldea. Extraño, ¿verdad? Acaba de sanarlo milagrosamente y le dice que no vuelva a casa. Bueno, no exactamente. Probablemente le está diciendo que vaya directamente a su casa, sin pasar por el centro del pueblo, sin hacer un espectáculo público. ¿Por qué? Porque justo después de esto, Jesús va a preguntarle a sus discípulos sobre su identidad. Necesita un momento de enseñanza tranquilo, sin las distracciones de multitudes buscando más milagros físicos. Necesita que entiendan quién es Él antes de que vean lo que va a hacer.
El ciego sanado se convierte en una profecía andante de lo que va a pasar con los discípulos. Primero, van a ver borroso, van a confesar su fe, pero no van a entender, van a negar, huir, dudar. Y solo después de la resurrección, después del segundo toque del Espíritu Santo en Pentecostés, van a ver con claridad absoluta. Ahora, hablemos de lo que esto significa para ti, para tu vida, porque al final este pasaje extraño de Jesús escupiendo en los ojos de un ciego no es solo una historia antigua, es un espejo. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios que nos toque, que nos sane, que nos cambie y sentimos que nada pasa? O peor, sentimos que algo pasó pero sigue borroso. Seguimos viendo árboles caminando. Tenemos fe, pero no entendemos. Creemos, pero nuestra visión espiritual está incompleta. Y entonces viene la tentación de pensar que el primer toque falló, que Dios no respondió, que quizás no funcionó contigo como funciona con otros. Pero este pasaje te grita algo diferente. Te dice que el proceso de Dios muchas veces es en etapas, que ver borroso no significa que Él falló. Significa que estás en medio de tu sanidad, que el primer toque ya ocurrió y estás esperando el segundo. Pedro necesitó años, desde ese día en Cesarea de Filipo hasta Pentecostés, para ver con claridad. El ciego necesitó segundos, pero ambos necesitaron más de un toque. Tu matrimonio que parece no mejorar, tu adicción que parece controlada pero sigue susurrando. Tu llamado que reconoces pero no entiendes completamente. Tu dolor que Dios tocó pero no ha quitado. Árboles caminando. Visión borrosa. Primera etapa. Pero el mismo Jesús que no dejó al ciego a medias, no te va a dejar a ti a medias. Va a poner sus manos sobre tus ojos otra vez. Y otra, y las veces que sean necesarias hasta que veas todas las cosas con claridad. El método era extraño. La saliva parecía ridícula. Las dos etapas parecían un error, pero no lo eran. Eran exactamente lo que ese hombre necesitaba, y eran exactamente la lección que los discípulos necesitaban, y son exactamente el mensaje que tú necesitas hoy. Que Dios no siempre obra instantáneamente, que sus métodos no siempre tienen sentido inmediato, que a veces usa cosas que parecen insignificantes, hasta desagradables, para traer transformación, y que si estás viendo borroso, si sientes que el primer toque no fue suficiente, no te desesperes, porque Él no ha terminado contigo, está a punto de tocarte otra vez. Ahora dime, ¿en qué área de tu vida sientes que estás viendo árboles caminando? ¿Dónde necesitas ese segundo toque? Comenta mi visión borrosa y vamos a orar juntos por ese segundo toque que completa lo que Dios empezó en ti. Si este mensaje te impactó, compártelo con alguien que necesite escuchar que Dios no ha terminado su obra. Dale like, suscríbete y activa la campanita porque cada semana seguimos descubriendo esos tesoros ocultos en las Escrituras que transforman tu forma de ver a Dios. Y recuerda, a veces el método es extraño, pero el resultado siempre es... Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Perfecto.